te dicen que tu madre está muy grave, pero que no la van a trasladar a un hospital y que lo mismo que le pueden hacer en un hospital se lo van a hacer allí, pues para empezar, pues no te lo crees. Entendemos que esos dos escritos lo que hacen es condenar a la muerte, a una muerte gratuita a muchas personas mayores. Hola, ¿cómo están? 1.723 mayores han muerto en residencias de Castilla y León en esta pandemia y medio centenar de familias agrupadas preparan una denuncia contra la gestión de la Junta. Este miércoles tiene también otro titular. Ya conocemos la propuesta del Ministerio para la vuelta al cole. Ruth García, las clases volverán a ser presenciales. Aulas con 20 alumnos como máximo hasta cuarto de primaria y mascarilla obligatoria a partir de quinto son algunas de las medidas que contiene este documento que mañana se va a presentar a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. El Supremo admite a trámite el primer recurso de España por un caso de un bebé robado. Es una puerta a la esperanza de estas leonesas, Almudena y María José, que buscan a sus hermanos. Le enseñaron pues el típico bebé que enseñaban a todo el mundo, que solo se le veía la carita y las pestañas congeladas. Toda la documentación que yo tengo, la huella de mi hermano, del pie, de todo, mi madre no la tuvo. También hay hoy novedades sobre los consultorios rurales. Las Cortes en pleno piden a la Junta que reanude la atención presencial y una búsqueda de la que estamos muy pendientes. El Pisuerga en Valladolid se peina desde anoche para encontrar a un joven que se metió en el río con signos de embriaguez. Noemí Morante, ¿qué sabemos? Buenas tardes. A esta hora continúan buscando los buzos de salvamento de Castilla y León. También lo han hecho durante toda la mañana los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. De momento sin encontrar ninguna pista de este hombre que, según los testigos, se quitó la ropa y se arrojó al río en esta zona de las playas de las Moreras de Valladolid. Hoy van a subir un poco las temperaturas. Aprovechen porque a partir de mañana cambia el tiempo. La segunda mitad de la semana será fría y estará pasada por agua. Francisco, cuéntanos. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Suben hoy los termómetros, tocan techo. Va a ser la tarde más calurosa de la semana, superando ya los 25 grados en algunos puntos. Y a partir de mañana llega una borrasca, van a bajar las temperaturas y vuelven las precipitaciones, sobre todo por la tarde. Y el turismo vuelve a nuestros monumentos. Es la muralla de Ávila, reabierta hoy al público, lo mismo que la Granja en Segovia. Hoy les contamos cómo hay que visitarlas ahora. En pleno debate sobre la no reincorporación todavía de los alumnos a los centros educativos, el Gobierno acaba de dar a conocer su propuesta para el nuevo curso. El documento, que servirá de base a las comunidades autónomas, contempla clases presenciales en grupos reducidos. Ruth García, volvemos contigo. ¿Qué es lo que dice exactamente ese documento? Buenas tardes, Alejandra. Pues les contamos algunas de esas pautas. Para empezar, las clases tendrán que ser de hasta máximo 15 alumnos hasta cuarto de primaria. Con esto lo que se consigue es crear un grupo de convivencia estable, con lo que no tendrán que guardar esa distancia de seguridad. A partir de quinto la cosa cambia. La ratio de alumnos se mantiene, pero las mesas tendrán que tener una separación de 1,5 metros. En cuanto a las mascarillas, en educación infantil no serán obligatorias, tampoco en primaria hasta cuarto, pero sí que tendrán que llevarlas cuando salgan de las clases y no puedan mantener ese distanciamiento. En quinto de primaria, a partir de quinto de primaria, sí que serán obligatorias, excepto cuando estén sentados en los pupitres. Además, los centros tendrán que realizar tareas de limpieza al menos una vez al día y también tareas de ventilación, siempre que sea posible, entre clase y clase. Gracias, Ruth. El drama de los bebés robados vuelve a la escena judicial. El Supremo acaba de abrir una puerta a la esperanza de los afectados. Ha admitido a trámite el primer recurso de España por un caso de esta naturaleza. El recurso presentado por la Asociación Bebés Robados de Huelva es una puerta abierta a la esperanza. Se trata de un caso de bebé robado datado en 1992. Lo que tendrá que decidir el tribunal es si el tiempo para que un delito prescriba arranca cuando la víctima tiene conocimiento del mismo o no. La Audiencia Provincial de Huelva unificó su criterio en el año 12 y declaró prescritas todas las causas en las que hubieran transcurrido más de 15 años desde el nacimiento del menor, lo que prácticamente condenó al cierre a todos los expedientes en Huelva, donde hay más de 150 casos denunciados. El día
30 de este mes conoceremos la decisión del Tribunal Supremo. Las distintas asociaciones cifran en más de 300.000 los casos de bebés robados desde los años 40 en España. Precisamente el Tribunal Supremo está revisando el primer caso de bebés robados, el de Inés Madrigal. En su día se consideró que el delito había prescrito. Pruebas halladas posteriormente han permitido su revisión y solo eso supone ya una luz para cientos de familias. Llamadme ingenuo o iluso, pero yo sigo albergando una esperanza de que este caso tiene que tener, esta causa tiene que tener un final y tiene que ser un final justo. En una clínica de León y en una de Madrid desaparecieron los bebés de dos mujeres que nunca creyeron que hubiesen muerto. Hoy son sus hijas las que siguen buscando la verdad. Hemos estado con ellas. Son solo 2 casos de cientos que hay en nuestra comunidad. Sus hermanos y hermanas fueron bebés robados. Le enseñaron pues el típico bebé que enseñaban a todo el mundo, que solo se le veía la carita y las pestañas congeladas. Mi madre siempre dijo que se lo habían robado. Cuando salieron a la luz los primeros casos de bebés robados, María José decidió coger las riendas de la situación en lugar de sus padres. Mi madre tiene todo borrado, no le preguntes nada de lo que pasó porque no se acuerda de nada. Lo mismo hizo Almudena. No están mis padres para podérselo decir ellos, lo que siempre quisieron, porque para ellos éramos hijos todos. Con el paso de los años, la documentación se convirtió en prueba. Toda la documentación que yo tengo, la huella de mi hermano, del pie, de todo, mi madre no la tuvo. Y muchos de los datos que allí aparecían resultaron estar falsificados. Aquí pone los 24 años, donde tenía 29. Y en el hospital no hay nada. O sea, no existe mi madre. Tampoco hay rastro de tantos niños supuestamente fallecidos. Yo he estado en el cementerio, la fosa común no existe. Si el caso de Inés Madrigal prospera, tanto Almudena como María José volverán a los juzgados. Sí, volvería a denunciar. Porque se han reído de nosotros, de nuestra cara. Pero hasta que la revisión prospere, tendrán que seguir indagando en el pasado. Yo cada día veía en los informativos a todas estas personas mayores que salían de los hospitales y de las UCIs y yo me alegraba infinito por todos ellos, pero yo luego cuando lo veía pensaba, a mi madre no le han dado esta oportunidad. Impotencia, eso es lo que sintió Ana cuando le dijeron que su madre, enferma grave de coronavirus, se quedaba en la residencia, que no la iban a trasladar al hospital. 1.723 mayores han fallecido en su habitación en esta pandemia. Medio centenar de familiares de esas víctimas se han unido en una plataforma para denunciar la gestión de la Junta en esos centros. Los padres de Ana se contagiaron de coronavirus en la residencia, él asintomático y ella grave. Te dicen que tu madre está muy grave, pero que no la van a trasladar a un hospital y que lo mismo que le pueden hacer en un hospital se lo van a hacer allí, pues para empezar, pues no te lo crees. La Consejería de Sanidad había ordenado que no moviesen a los mayores de los centros. Es una situación horrible porque es lo primero, una impotencia tremenda. Cuando la llevaron al hospital ya era tarde. Yo cada día veía en los informativos a todas estas personas mayores que salían de los hospitales y de las UCIs, pensaba, a mi madre no le han dado esta oportunidad, no le han dado esta opción. Falleció y Ana peleó para sacar a su padre del centro. Estaban 250 personas con una enfermera, cuando la mitad de la residencia estaba contagiada ya y muchos de ellos en estado grave y muy grave. Son 2 de los 54 afectados que van a denunciar la gestión de las residencias y de la Consejería de Sanidad y Familia. Porque entendemos que esos 2 escritos lo que hacen es condenar a la muerte, a una muerte gratuita a muchas personas mayores. En Castilla y León han fallecido más de 2.500 mayores en residencias. La Fiscalía ha abierto diligencias en 20 de ellas. La mayoría de las muertes de personas de más de 65 años durante la pandemia se ha producido en las residencias y no en los hospitales. Según un estudio de la Deusto Business School, en 9 comunidades autónomas, más de la mitad de los decesos de ancianos se dieron en estos centros. Donde más, en Aragón. Allí el 90% de los mayores falleció en su residencia. Le sigue La Rioja con el 87% y Castilla y León con el 75%. Con datos a 4 de junio, el informe recoge más de 3.400 ancianos fallecidos en nuestra comunidad. De ellos, casi 2.600 murieron en la residencia.
Le siguen Navarra, Cantabria y Extremadura con más del 60% de los fallecimientos en geriátricos. En cambio, Madrid se sitúa en la media nacional. El 45% de los ancianos murió en la residencia. El estudio ha cruzado los datos facilitados por las comunidades autónomas con los de los registros civiles. Desde el 13 de marzo hay 40.700 ancianos fallecidos más que el año pasado, casi 20.000 en residencias. Para los autores del informe, esto obliga a reflexionar sobre el sector de las residencias en un contexto de población envejecida para acercar lo sanitario a lo asistencial. En medio de la guerra política por atribuirse responsabilidades en la gestión de las residencias, el Boletín Oficial del Estado publica hoy cómo deberán actuar las comunidades autónomas en estos centros, una vez finalice el estado de alarma y en previsión de futuros rebrotes. El Gobierno establece que serán las comunidades autónomas las que deberán garantizar la coordinación con el sistema de salud de los centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad, así como los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia. La directriz llega en medio de la polémica por la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria. Además, las comunidades deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones. En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio. Los titulares de estos centros deberán tener planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda. Se aleja la opción del ERE en Iveco y, por tanto, de los despidos. Esta mañana ha habido una nueva reunión y se ha acordado buscar alternativas de flexibilización que se recogerán en el nuevo convenio. La dirección ha anunciado que se prolongará el ERTE actual. La mayoría de las empleadas del hogar no ha cobrado todavía el subsidio extraordinario del Gobierno para darles cobertura durante la pandemia. El SEPI ha recibido casi 28.000 solicitudes. Para algunas, esta prestación, los 440 euros, es el único ingreso que entra en casa. Los sindicatos además alertan de que la situación se agrava en el caso de las internas, porque han perdido el trabajo y también la residencia. A Marilis la despidieron de la casa donde trabajaba por sospechar que tenía coronavirus. Parece que sospecharon, pero a mí no me ha dado coronavirus y me despidieron. Hasta ese momento trabajaba 20 horas diarias. Trabajaba en el día, salía 4 horas, a veces 5. De su sueldo dependen su hija y sus 2 nietos. Son mucho gasto en la casa. Y cada día que pasa sin recibir esa ayuda es más difícil. Va a ser complicado porque no tengo ningún ingreso. Algo más liviana es la situación de María Ángeles. A mí mis jefes me han ido adelantando, me han ido pagando el mes de marzo y abril que no trabajé. El matrimonio para el que trabajaba desde hace años ha decidido pagarle los 2 meses del estado de alarma, pero aún así su situación sigue siendo complicada. Pues viviendo al día, sin hacer muchos gastos. Asegura sentirse afortunada porque en su casa logran llegar a fin de mes porque cuentan con 2 sueldos. Yo tengo a mi marido, por ejemplo, ¿no? Pero habrá gente que esté sola. La realidad de las empleadas del hogar ha empeorado más aún con la crisis de la COVID-19. Entonces, las trabajadoras han quedado en una situación aún más precaria de la que tenían. Se agrava además en el caso de las trabajadoras internas, porque pueden quedar sin empleo y además sin un domicilio en el que estaban viviendo. Este sector no tiene derecho a desempleo. Durante este periodo del COVID se ha logrado, gracias a acuerdos con los agentes sociales, que exista una prestación extraordinaria. Pero de momento siguen esperando esa ayuda. Las Cortes pedirán gestionar directamente el ingreso mínimo vital, al igual que ya se le ha otorgado a otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Navarra. Laura Zembranos, buenas tardes. La propuesta la realizaba el Partido Popular, pero finalmente se ha completado con el resto de grupos. Sí, buenas tardes. Los populares presentaban una propuesta para que el Estado permita a la comunidad autónoma la gestión del ingreso mínimo vital en los mismos términos que ya sucede con País Vasco y Navarra. Esta propuesta era completada tanto por Ciudadanos como por el Partido Socialista. Por parte de Ciudadanos piden que se incluyan como beneficiarios a los demandantes de asilo y por parte del Partido Socialista han solicitado que el ahorro que se va a producir en la renta garantizada de ciudadanía se destine a los servicios sociales. Todo ello ha sido aprobado casi por unanimidad.
Preocupación y también enfado entre los futuros MIR. Como consecuencia de la pandemia tendrán que elegir destino de forma telemática en lugar de hacerlo de forma presencial, lo que consideran que les va a suponer un grave perjuicio. La asignación de plazas MIR ya tiene fecha en el calendario, será el 25 de junio, dentro de 2 semanas, cuando comiencen a elegir los de las titulaciones de Química, Física, Biología, Psicología y también Farmacia. Un día después lo hará la Enfermería y el 2 de mayo lo harán los médicos que han salido de facultades de medicina como esta de Valladolid. Castilla y León oferta este año 576 plazas de formación especializada. Recordamos que eligen en qué se van a especializar durante los próximos años, trabajando en los centros sanitarios de la comunidad a los que se incorporarán en el mes de septiembre, después del verano. Para los futuros residentes, esta elección de forma exclusivamente telemática les resta derechos. O sea, el hecho de que tengamos que hacer una lista de al menos 400 opciones que no se pueda cambiar a partir de las 12 horas antes de la hora de elección, bueno, pues supone mucho inconveniente, sobre todo para la gente que quiere elegir enfermería familiar y comunitaria y medicina familiar y comunitaria. 6 de los 9 consejos de enfermería de Castilla y León denuncian irregularidades de su expresidente, Alfredo Escaja. Según ha notificado el Consejo General de Enfermería, Alfredo Escaja podría haber actuado de forma irregular y antidemocrática para mantenerse en el poder. Su último mandato terminó el 10 de mayo y por primera vez en décadas hay una alternativa para presidir el organismo, liderada por los presidentes de los colegios de Ávila y de Zamora. Este consultorio de Tiedra lleva cerrado desde el estado de alarma. Iban a reabrirlo en el mes de julio, pero ahora Sanidad les comunica que hasta octubre no habrá servicio médico en el pueblo. El alcalde, ante la indignación, ha remitido una carta a la consejera, Verónica Casado. Que los intenten abrir a la mayor brevedad posible, entre otras cosas porque nos metemos en verano. En la misma situación se encuentran los pueblos de la zona básica de salud de Alaejos, donde 5 de los 6 consultorios médicos siguen cerrados. Tan solo atienden en Castronuño o bien en el centro de salud de Alaejos. El 70% de la población que tenemos es muy mayor, no se puede desplazar. Los centros comerciales, bares, terrazas estén abiertos, la gente pueda ir libremente a comprar. ¿Y por qué no se puede venir el médico a pasar consulta al pueblo? Y piden que la situación sea flexible. Que quizá tenemos que ser un poco condescendientes, es decir, en vez de 3 días tienen que ser 2. También han remitido una carta a Verónica Casado, pero en ningún caso han recibido aún respuesta. Y hay novedades hoy en relación a los consultorios rurales. Las Cortes de Castilla y León en pleno le han pedido a la Junta de Castilla y León que reanude, que retome la atención presencial en estas dependencias. Volvemos a las Cortes. Laura Zembranos. Era además la condición que ponía el Partido Socialista para poder llegar a un acuerdo en el denominado Pacto para la Reconstrucción de Castilla y León. Sí, Partido Popular y Ciudadanos respaldaban la propuesta del Partido Socialista en lo que ha sido un acercamiento de posturas y un gesto definitivo para que pueda salir adelante ese pacto de reconstrucción de la comunidad. Finalmente, los consultorios rurales abrirán, eso sí, lo harán en el caso de los más pequeños por dificultades de espacio. Las consultas presenciales serán a la demanda. Les vamos a lanzar un mensaje de tranquilidad para que se recupere la atención presencial en la sanidad rural de nuestra comunidad autónoma. En el bien de la unidad, del consenso y de la lealtad vamos a aceptar sus enmiendas para que hoy vayamos con un mensaje de que la política sirve. Efectivamente nos faltan medios, pero tenemos que ser innovadores, como estamos intentando, con medidas que realmente protejan a nuestros ciudadanos y desde luego solucionemos los problemas. Y así como están viendo, han amanecido 14 estatuas de Zamora. Es la campaña del Ayuntamiento para concienciar de su uso. Los personajes más ilustres de la ciudad nos recuerdan también que hay que desechar las mascarillas correctamente para cuidar el medio ambiente.
Y a estas horas estamos muy pendientes de la búsqueda de un joven de 36 años en las aguas del río Pisuerga a su paso por la ciudad de Valladolid. Tiene la última hora Noemí Morante. Noemí, los trabajos, el rastreo han continuado durante toda la mañana. Sí, durante toda la mañana han estado los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid peinando la superficie del río abajo, por si el cuerpo se ha quedado enganchado entre las ramas de la orilla, y también desde primera hora de la mañana y continúan a esta hora buscando los buzos de Salvamento de Castilla y León. Buscan palpando en la profundidad del río en una zona de mucha maleza y con poca visibilidad. De momento no han encontrado ninguna pista, los buzos van a seguir buscando durante toda la tarde, de momento en esta zona que es, según los testigos, donde el hombre con claros signos de embriaguez se quitó la ropa y se adentró en el agua. Un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid rastrea las orillas, otro de Salvamento y Rescate de Castilla y León las profundidades del río. Buscan a un hombre de 36 años que ayer se lanzó al río. Nada, encontrarle vivo, nada. Normalmente estos casos, si es verdad que ha desaparecido, porque claro, nosotros tenemos la información de testigos, pero no lo hemos visto. Si en estos casos, si él ha fallecido y se encuentra hundido, generalmente el cuerpo, al descomponerse, los gases que se generan son los que le hacen subir a flote y es cuando normalmente se rescatan estos cadáveres. No esperan que suceda esto hasta dentro de 2 o 3 días. Aún así, los buzos rastrean las profundidades con maleza o corrientes. Hay zonas, hay pozas y por eso te digo que los buzos saben exactamente las zonas en las que se suelen quedar los cuerpos. Lo mismo ha desaparecido porque ha sido absorbido por una poza y no ha sabido salir. Entonces esos son los buzos que conocen perfectamente lo que es el cauce del río y los puntos donde suelen depositarse los cuerpos cuando se sumergen y desaparecen. El dispositivo de búsqueda se inició ayer en torno a las 8:15 de la tarde. Una llamada avisaba de que un hombre con claros signos de embriaguez se había quitado la ropa y se había lanzado al río en esta zona de la playa de las Moreras. El fiscal presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se revoque la sentencia del caso Arandina que dictó en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Entiende que no se ajustan a derecho las condenas interpuestas a Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez. El fiscal cree que hubo una aplicación indebida del atenuante de la cercanía de edad o el grado de madurez con la víctima. Sin embargo, no entra a rebatir la calificación del delito de abuso sexual ni tampoco la absolución del tercer acusado, Raúl Calvo. El principal acusado del asesinato de 5 jesuitas españoles en El Salvador en 1989 se ha declarado hoy inocente en la segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional. El ex viceministro de Defensa salvadoreño, Inocente Montano, niega haber participado en la masacre porque alega que él no controlaba el ejército. Se enfrenta a 150 años de cárcel en este proceso. Instituciones Penitenciarias acercará a 2 presos de ETA a cárceles de la comunidad. Uno es Balbino Sáez Olarra, que será trasladado de Valencia a Valladolid. El etarra fue condenado a 20 años por el intento de asesinato de los exministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández y el atentado fallido contra 2 furgones policiales. Por su parte, Asier Rodríguez López, interno en Granada, será acercado a la cárcel de Soria. También fue condenado a 20 años por un intento de asesinato a 2 erchainas. La investigación del 8M llega hoy a su punto álgido con la declaración esta tarde del único imputado en el procedimiento, el delegado del Gobierno en Madrid. A pesar de los intentos de la Fiscalía y también de la Abogacía del Estado para archivar la causa, José Manuel Franco deberá explicar por qué permitió la celebración de esa y otras concentraciones. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara esta tarde como investigado por un presunto delito de prevaricación por permitir, entre otras, la celebración de la manifestación del 8M, a pesar de las advertencias del riesgo de contagio. De poco ha servido que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hayan solicitado anular la causa. La jueza Carmen Rodríguez Medel ha rechazado suspender el interrogatorio.
Franco deberá responder, entre otras, a la pregunta de si conocía el riesgo de contagio. Según el informe del forense que recibió la jueza esta semana, desde la semana previa al 8M se veía venir la hecatombe en España. También la Guardia Civil, en varios informes, sostiene que conocía el riesgo del coronavirus desde febrero y cuestionan el papel del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La solicitud de información no recuerdo en qué fecha llegó, pero desde luego llegó en el momento álgido de la epidemia, con lo cual estamos en una situación complicada. Si hubo algo de demora o no, desde luego si la hubo no fue en absoluto intencionada y se ha dado toda la información que se nos solicitó. Tras Franco, esta tarde declararán también como testigos el secretario general, el director del Gabinete Técnico y el director de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid. La manifestación del 8 de marzo, la investigación judicial abierta, sigue encendiendo el discurso de nuestros políticos, hoy a punto de hervir en el Congreso. Sara Ayuso, ¿hay algún atisbo de templanza en la tribuna? Ninguno, Alejandra, buenas tardes, especialmente entre el Partido Popular y el Gobierno. La sesión de hoy ha sido un continuo ir y venir de acusaciones de sembrar crispación, reproches de errores y denuncias de conspiraciones. Dice Sánchez que Casado utiliza el virus para intentar derrocar al Gobierno y Casado, por su parte, solo ha recibido el silencio como respuesta a su propuesta de 4 pactos de Estado. Pablo Casado afirma que si Pedro Sánchez no acepta las propuestas de pactos de Estado del PP, quedará muy claro para toda España que es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Eso es lo que ustedes han hecho, Silencio, utilizar el virus precisamente para derrocar al Gobierno de España. Ciudadanos reclama moderación ante las últimas polémicas que atañen a ministros. No va usted a llamarles al orden, no va a decirles nada, no va a bajar el tono de su gobierno. Hemos hecho un esfuerzo por consensuar, por acordar, por rebajar la tensión. Después sus ministros proponían citas de cafetería. Se están diseminando otro virus, la mentira de una España condenada al guerra civilismo y la involución. Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante, acéptelo. Usted en campañas de Podemos y en el Gobierno estamos viendo un monaguillo del señor Sánchez. Por eso gritan, por eso mienten y por eso patalean, señoría. Y si quiere, tomamos un café. Los gritos y los pataleos llegaban al preguntar por el 8M a la ministra de Igualdad. Bueno, ruego silencio, por favor. Con la presidenta del Congreso llamando al orden a los diputados de Podemos y del PP. Quien no ha participado en esa sesión de control ha sido Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Su nombre es el que más suena para ser la próxima presidenta del Eurogrupo. Su actual presidente, el portugués Mário Centeno, ha dimitido como ministro de Economía y no podrá seguir en el cargo. Y mientras la OCDE pronostica que la economía de nuestro país será la más golpeada de producirse un rebrote, hasta un 14% podría mermarse nuestro Producto Interior Bruto. Donde más lo notaríamos sería en la renta per cápita. Anticipa un descenso de casi un 10%. La industria de alimentación y bebidas aumentó su producción un 2% en 2019, aunque la crisis de la COVID-19 ha mermado sus previsiones para este año. Solo el canal Horeca, que distribuye a hostelería, representa un tercio de su oferta. La Federación cree que el freno de los últimos meses supondrá una gran pérdida de empleos en el sector, algo más de 4.000 puestos de trabajo. Durante el confinamiento han seguido trabajando para buscar nuevos mercados y dar salida a sus productos. Países de norte de África, Oriente Medio o también, por ejemplo, en Singapur y en Asia, donde hemos estado incidiendo sobre el incremento de nuestras exportaciones a esos mercados precisamente para continuar esa tendencia de incremento de las exportaciones que también estamos apoyando para nuestro sector. Nos dicen que aumenta el trabajo en los talleres de reparación de vehículos. Algunos están al 100% de su capacidad, con reparaciones que quedaron pendientes con el confinamiento y, sobre todo, ahora mismo con puestas a punto, de cara a posibles desplazamientos este verano.
Y esta que ven es una propuesta de turismo. Los pueblos del interior, sus vecinos posan así para mostrar su encanto. Son los protagonistas del primer calendario de la España vacía, en el que aparecen, por cierto, 4 localidades de Castilla y León. Una imagen del camino a la nueva normalidad se ha dado hoy en Ávila, donde se ha reabierto al público su monumento más característico, la muralla. También hemos visto cómo se ha abierto de nuevo la granja. El monumento más emblemático de Ávila, su muralla, ha vuelto a abrir su acceso después de 3 meses de permanecer cerrado debido a la pandemia. Por fin se puede recorrer el adarve de la muralla, eso sí, con muchas medidas de seguridad, un sentido único, un acceso único y, por supuesto, la necesaria mascarilla en todo momento. Pues con ganas ya, la verdad, y yo sobre todo por enseñársela también a mi hijo, que no había subido nunca. Y he visto que hoy se reabría y que era además gratuito, que bueno, suele ser gratuito yo creo para la gente de Ávila. Me parece bien y bueno, espero ver un poquito más, conocer un poco más de la ciudad, porque hasta ahora solo estuve dando vueltas. No habrá temporada de fuentes durante este año, así lo ha anunciado desde Patrimonio Nacional, al no poder garantizar la seguridad ante las posibles aglomeraciones en los 2 días grandes que quedan, el día de Santiago y el día de San Luis. El lado positivo es que desde las 10 de la mañana el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y el Palacio Real de Río Frío, las 2 joyas que tenemos en la provincia de Segovia, ya han reabierto sus puertas. Además, durante toda esta semana van a poder disfrutar de las visitas completamente gratuitas. Eso sí, hay cierta modificación en los horarios y es que van a estar abiertos de martes a viernes en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los fines de semana de 10 a 7. Nosotros no podemos garantizar en las actuales circunstancias que no se produzcan las aglomeraciones lógicas en las fuentes, por lo tanto no va a haber fuentes. Esto es hoy. Yo lo que sé es que hoy no va a haber fuentes, ni es previsible que la temporada de fuentes arranque. Ya conocemos los 18 finalistas del concurso El Pueblo Más Bello de Castilla y León, organizado por Castilla y León Televisión. Competirán en 2 categorías, una para localidades de hasta 1000 habitantes y otra para los que tienen entre 1000 y 10.000 vecinos. A partir de octubre, ustedes con sus votos pueden decidir quién será el ganador de esta 4ª edición. La búsqueda de un supuesto cocodrilo en el río Pisuerga, en Valladolid, se ha hecho viral en Internet. Las redes sociales se han llenado de memes y de frases ingeniosas sobre la búsqueda del caimán, que de momento sigue sin aparecer. ¿Qué hace un cocodrilo en el Pisuerga? Es la pregunta que todos nos hacemos y que los memes se han encargado de contestar. Parece que al caimán le pilló el estado de alarma en plena visita al Pisuerga y hasta la fase 3 no podrá volver al Nilo. Y eso que en la fase 1 también estaba prohibido el baño en el río. Y es que, una vez más, los Simpson, como nos recuerda Óscar Olmos, han vuelto a predecir el futuro. Y no se suponía que Chuck Norris era australiano, ahora va a resultar que es vallisoletano. Justo para ellos, para los vallisoletanos, es esta recomendación, ya saben, a un cocodrilo de distancia para su seguridad. Pero lo cierto es que aún no sabemos nada de él, ni el que tenía atemorizado al capitán Garcio se escondía también. Pues nosotros nos hemos venido hasta aquí, hasta una de las orillas del río Pisuerga y de momento ni rastro de ese famoso cocodrilo. Aquí en Simancas hay disparidad de opiniones, hay vecinos que dicen que sus propios vecinos le han visto y otros que no se lo creen, pero lo cierto es que aquí se ha despertado la curiosidad, porque aquí miran, señalan y no dejan de mirar. Pienso que un cocodrilo es imposible que venga a Valladolid. Puede haber sido alguna broma de alguien. Yo verlo no lo he visto. Incluso están preparados por si aparece. Sí, digo, le hago una foto, pero si lo veo ya lejos, si no, no. Pero, ¿dónde está el caimán? Se va el caimán, se va para Tordesillas. En Tordesillas o no, de momento no sabemos dónde está. Se le ha visto por la orilla. Nosotros hemos tenido que recurrir a la hora de hacer la información pues a sanitarios que había que preservar sus fuentes porque no les dejaban hablar, había órdenes de que tampoco hablaran con periodistas, había órdenes para que los periodistas no entraran en los hospitales.
Así hablan los periodistas. La pandemia del coronavirus será sin duda alguna uno de los hechos informativos más relevantes del siglo XXI. Pero en España nos falta documentación de lo que pasó en pleno pico de la enfermedad. Los medios de comunicación ya lo han escuchado, no hemos podido relatar todo lo que ocurría dentro de los hospitales. En Castilla y León ni tan siquiera existe el relato de lo que ocurrió en el hospital de campaña de la Feria de Valladolid. Unas imágenes que se han perdido para siempre. Así nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes y a las 8:30 más información. Volvemos mañana. Adiós. Los aplausos de las 8 de la tarde de los propios médicos o enfermeros o personal sanitario que salía aquí no nos dejaban estar simplemente en esa plataforma. Podíamos haber entrado, como se han hecho en otras comunidades, por ejemplo, un fotógrafo, un medio cada día. En Castilla y León hemos trabajado a muchos metros del foco mediático. Sin embargo, sí que hemos visto lo que pasaba en el interior del IFEMA, el Hospital de Alcalá de Henares o el cementerio de la Almudena. Pero aún así en España nos faltan imágenes y nos hacemos preguntas. ¿Dónde queda el derecho a la libertad de información? ¿Qué pasó en la morgue del Palacio de Hielo? ¿Quiénes son las víctimas de esta pandemia? No tenemos ni siquiera sus nombres. La ley de protección de datos nos impide publicar una portada como la de New York Times. Alberto pudo retratar a uno de los fallecidos del COVID-19. Con esta foto llegó la polémica. La imagen narraba una historia que iba más allá del reflejo de un cuerpo sin vida. Contaba también un montón de gente que estaba muriendo en domicilio sin ser contabilizada. Contaba también que no todos los confinamientos estaban siendo de la misma manera, porque había mucha gente pobre compartiendo piso, hacinada en pisos. De Italia hemos visto UCIs, féretros, de Estados Unidos fosas comunes, pero aquí, en nuestro país, nos hemos quedado sin memoria gráfica. Que han faltado imágenes de las consecuencias de la enfermedad, de la muerte. Se nos ha escapado la realidad, esa realidad cruda y dura que han vivido quienes se han dejado la piel en la primera línea de la batalla.